Es así como hoy hemos invitado a Salvador Mateus. Salvador, creo que muchos de ustedes de pronto lo conocen y han podido trabajar con él o estar con él en temas de docencia. Salvador es ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador. Es docente de la Universidad Sergio Arboleda, del EAN, del INS, que hoy viene en nombre del INS, y fue el director en campo del manejo de todo el terremoto del eje cafetero. Por lo tanto, lo que hoy él nos viene a contar son sus experiencias ya, digamos, reales de lo que era esta póliza de propiedad horizontal versus lo que le tocó vivir dentro del manejo de todo lo que fue el terremoto del eje cafetero. Creo que de ese evento muchos hemos aprendido y qué bueno que un experto pueda hoy refrescarnos un poco todos esos detalles. Además, él fue la persona encargada de liderar todo lo que fue la póliza de copropiedades dentro de Agrícola de Seguros, todo lo que fue el condicionado inicial, pero ha sido además el autor del tema de las coberturas de suelos y terrenos y todo lo que tenía que ver con la norma sismo resistente. Es decir, estamos hoy frente a un experto que ojalá nos pueda compartir con toda su experiencia cosas nuevas para este grupo que, como sabemos, sabe mucho de este tema. Salvador, muchas gracias por estar hoy con nosotros. En este momento te cuento que ya tenemos 100 personas conectadas, intermediarios todos que trabajan en alianza con Sinergias y, como te conté, conocedores del tema de propiedad horizontal. Así que bienvenido y tu público. Listo, muy bien. Muchas gracias, Claudia, y pues a todos un cordial saludo y pues la felicitación por estar también dedicando pues este tiempo a compartir y que tengamos algunas interacciones respecto del tema de propiedad horizontal. Así como me lo indicó Claudia y como lo estaba diciendo ahorita, pues sabiendo que ustedes tienen pues un buen nivel de conocimiento de las coberturas de las pólizas de copropiedades, entonces vamos a puntualizar en algunos aspectos que consideramos con Claudia podía serles de utilidad. Digamos que el propósito realmente es que nos vayamos con algo puesto, más allá de una charla normal acerca de coberturas y de bienes asegurados, de ley 675, que pues, según me indicó Claudia, pues ya ustedes son conocedores, pues sí, de hecho veo en el auditorio algunas personas con quienes interactuamos en su momento en Agrícola y qué bueno tenerlos por aquí. Yo creo que vamos iniciando. ¿Me facilitan para compartir la presentación, porfa? Bueno, muy bien. Entonces, sí, como lo comentó también Claudia, pues yo tuve la experiencia de estar atendiendo pues la situación que se presentó con el terremoto del eje cafetero, donde adquirimos muchas experiencias, porque realmente cuando hablamos, por ejemplo, simplemente de una cobertura de terremoto, miramos un texto, es un texto pues relativamente sencillo, pero cuando se dan los hechos y cuando tenemos ya la situación real, pues ahí vamos teniendo las confrontaciones frente a lo que creíamos saber, pero pues que en la realidad la aplicación como tal ya tiene sus particularidades. Entonces, a partir de ahí la temática que vamos a ver es la casuística, pues algunos temas que
destacamos respecto de la parte de propiedad horizontal a raíz de las experiencias que tuvimos en la atención del terremoto del eje cafetero. También consideramos con Claudia mirar el tema de la cobertura para suelos y terrenos que diseñamos en su momento en Agrícola y que algunas de las compañías la asumieron también, pero pues hay que mirar cuál fue el sentido de la creación de esta cobertura y pues como para que ustedes también tengan la fundamentación de por qué salió y pues asimismo analizarla cuando se contrate y se otorgue por parte de alguna de las compañías que en este momento la estén otorgando también. Y finalmente vamos a tratar respecto de la cobertura de responsabilidad civil. Pues es una cobertura que seguramente, ustedes lo saben, despierta bastantes inquietudes y qué bueno que podamos a partir de acá identificar algunos puntos específicos donde pues yo he tenido como la experiencia de detectar situaciones que generan incertidumbre. Digamos, en general las coberturas de responsabilidad civil pues siempre tienen cierto grado o un mayor grado de incertidumbre respecto de la aplicación o no de la cobertura, de la aplicación o no de las exclusiones, en fin. Bueno, según convinimos entonces, vamos a las dos primeras los dos primeros temas que vamos a tratar y ahí hacemos un espacio de 15 minutos para discutir algunas inquietudes que se puedan presentar, preguntas que puedan surgir o aportes que alguno de ustedes también quiera dar en complemento a lo que estemos viendo. Después entonces miramos la parte de responsabilidad civil, también aproximadamente otra media hora, 40 minutos, y al final entonces hacemos otra sesión de preguntas de conversación respecto de los temas de responsabilidad civil. Bueno, hablando de la casuística de las situaciones que se presentaron en el eje cafetero con relación a la propiedad horizontal, quise poner en esta charla algunos aspectos que ahorita vamos a desarrollar, cómo son los posibles errores de construcción que se presentan en las copropiedades. De hecho, pues en ese momento tuvimos situaciones donde había casos de fallas en la construcción, fallas en la elaboración del reglamento de propiedad horizontal. También es una situación que pues a nosotros nos debe competir, pues más allá de la cotización y entrega de las pólizas, importante pues también tener claridad de que darle el apoyo a los administradores respecto de verificar que los reglamentos de propiedad horizontal estén actualizados pues, con la ley. Curiosamente, aún casi después de 20 años de que salió la ley, hay copropiedades que no han hecho el trabajo de adecuar los reglamentos a la normatividad vigente. Por supuesto que ya son muchísimo menos, pero pues como consultores que somos de las copropiedades y particularmente en materia de seguros, pues es como bueno que también tengamos presente mirar que cosas como esta no le vayan a complicar la vida al administrador, a la copropiedad y al asesor de seguros también, pues, porque no tengamos una actualización de los reglamentos de propiedad horizontal, pues también con base en las modificaciones que se hayan podido dar dentro de la vida de la copropiedad, verificar pues que se hagan las actualizaciones correspondientes. Y bueno, otro tema es la falta de una adecuada cobertura para la copropiedad. En ese tiempo, ¿no? Digamos que había demasiada dispersión de normas que pues afortunadamente la ley 675
en una buena medida trajo una actualización, una buena consolidación de las normas que se tenían, y a partir de la experiencia que se tuvo también en el terremoto del eje cafetero, pues se tuvo una normatividad que es la ley 675, que realmente favorece pues ya hoy en día pues el accionar pues de las copropiedades, de la administración pues de la copropiedad como tal. Bueno, esto les estoy compartiendo un escrito que yo hice después del terremoto sobre la casuística del mismo y de las diferentes experiencias que se tuvieron en general en materia de seguros, pero hay unos puntos que son los que mencionamos aquí con relación a la parte de propiedad horizontal. Y aquí tenemos un caso que como que condensa los aspectos que estábamos mirando. Este es un edificio en Armenia, se llama el edificio Balcones, que pues tiene mucha, digamos para mí, mucha recordación, dadas las particularidades que se presentaron en este edificio. Este edificio, pues digamos que tuvo temas de fallas de construcción. Este es el frente del edificio después del terremoto. Aparentemente, pues digamos que quedó como en una condición no tan grave. Pero si miramos la parte posterior del edificio, pues la parte posterior del edificio se derrumbó casi que en su totalidad. Adicionalmente, aquí teníamos la particularidad que les mencionaba respecto del reglamento de propiedad horizontal. Sucede que quienes construyeron este edificio tuvieron varios desaciertos. El primero, digamos que cuando fueron los ajustadores a revisar la calidad de los materiales, se encontró que el edificio pues tenía digamos que en el concreto, demasiada arena con relación a Salvador, ¿Sí? Salvador, perdón. Tú en este Dime. momento estás mostrando algunas fotografías porque todos en este momento tenemos solamente la diapositiva de casuística y no tenemos de pronto de lo que estás hablando. Entonces me están haciendo las preguntas porque solo estamos en la primera diapositiva. Ok, entonces, miremos entonces esta parte. Ahí ya están Ah, viendo ok. la fotografía. Sí, ahí ya la estamos viendo, pero antes no estábamos viendo nada. Listo, muchas gracias. Ah, ok, listo. No, a ti gracias por la observación. Bueno, entonces les decía, esta es la parte frontal del edificio de Balcones después del terremoto. Y como les decía, pues aparentemente tenía una buena condición, pues digamos no quedó tan afectado. Pero si no miramos la parte posterior, pues el edificio realmente quedó, digamos la parte posterior quedó por pérdida total. Entonces aquí, volviendo, pues, ¿qué tenemos? Tenemos una condición de materiales de construcción deficientes, que pues eso lo detectaron pues los ajustadores. Digamos que a los constructores que le decían un doctor Niño, el arquitecto Niño, pues le decían el doctor Niño Arenas, porque realmente muchas de las construcciones que ellos hicieron se vieron afectadas pues por la mala calidad de la mezcla de concreto. Bueno, adicionalmente, en cuanto tenía que ver con el reglamento de propiedad horizontal, ellos habilidosamente se tomaron esta parte, que eran los locales comerciales. Estos son apartamentos, y aquí vienen los locales comerciales, y ellos en un acto de mucha inteligencia para su momento, decidieron dejarle coeficiente de participación 0. Para ellos, pues digamos,
¿Eso pues con qué fin? Pues con el fin de que las cuotas de administración, pues recordemos que los gastos de administración van en función de los coeficientes de copropiedad. Entonces, al tener cero coeficiente de copropiedad, pues ellos incurrían en cero gastos de administración. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el colapso de la parte posterior del inmueble, entonces vino un rifirrafe, como dicen, entre quienes tenían un seguro, porque realmente el seguro para la copropiedad era muy deficiente, pero pues aún así algo tenían de qué servirse en caso de que hubiera demolición. Pero entonces a ellos no les convenía que el edificio se demoliera, porque pues ellos tenían cero coeficiente de copropiedad, entonces también la indemnización que les iba a dar la compañía, pues también sería cero, pues teniendo en cuenta que se iba a pérdida total y con coeficiente de copropiedad cero, pues también no tendrían lugar a indemnización. Esto pues fue producto o fue material pues de diferentes demandas y contrademandas que finalmente llevaron a la demolición del inmueble. Aquí tenemos ya el proceso de demolición, con lo cual digamos que los señores los señores que construyeron el edificio, se quedaron con la parte de los locales comerciales, dejaron cero coeficiente de copropiedad, entonces pues digamos que no tuvieron derecho a indemnización por la póliza de copropiedades que tenía. Entonces digamos que como aprendizaje vital que también nosotros dentro de nuestra gestión profesional les hagamos ver a los administradores, a los consejos de administración, de la importancia de tener los reglamentos de copropiedad actualizados según las circunstancias reales y según las condiciones reales de la copropiedad, pues en la medida que se vayan presentando cambios. Por ejemplo, en la copropiedad se determinó que un bien que estaba afectado como bien común de uso exclusivo por alguna negociación, algún acuerdo, se dejó como bien privado para el dueño del apartamento o del local que se beneficia con esa terraza o con ese pasillo, en fin, pues que haya también la correspondiente modificación de los coeficientes de copropiedad. Bueno, entonces... Salvador, ¿será sí, que nos ayudas mostrando un momento la parte de atrás de la foto de la parte de atrás del edificio? claro que sí. Y una aclaración de por qué comentas que no les convenía la demolición. A ellos no les convenía la demolición porque lo que les digo, cuando hubo la demolición, había pues ya la indemnización de la compañía, por decir, 5.000 millones de pesos. Entonces, como ellos tenían, o sea, recordemos entonces que tanto las cuotas, los temas de gastos como los temas de beneficios aplican para los copropietarios de acuerdo con su coeficiente de copropiedad. Entonces, como ellos habilidosamente, entre comillas, para no pagar, para no contribuir con los gastos de administración, dejaron en el reglamento, porque es que ellos fueron los que hicieron el reglamento inicial. Entonces dejaron en el reglamento, todos estos locales los dejaron con cero coeficiente de copropiedad. Entonces cuando vino la indemnización, si ellos hubieran tenido un 10% de los 5.000 millones, pues le daban 500 millones. Pero como la participación que ellos dejaron en el reglamento era del 0%, pues entonces la indemnización que tuvieron fue del 0%. ¿Por qué no les convenía? Pues digamos ellos que querían que se reconstruyera
la parte posterior y que se salvara el edificio, pues la parte frontal y pues el edificio en su totalidad, para ellos no perder los locales. Por eso, pues para ellos, ellos hicieron mucha fuerza, contrataron abogados y, como les digo, demandas y contrademandas que finalmente no les... Ah, bueno, digamos que el tema era que no les convenía porque no les correspondería indemnización. ¿Ok? Listo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces ya, ¿podemos volver a la presentación o alguna inquietud adicional aquí sobre esta parte que tú quieras? No, señor, adelante. Vale. Bueno, como otra de los elementos, a ver, damos una repasadita aquí a los puntos que queríamos mirar con relación a la casuística. Los posibles errores de construcción que les comento, las fallas en la elaboración de los reglamentos de propiedad y la falta de una adecuada cobertura de seguro para la copropiedad. Eso, digamos que en buena parte todavía está vigente. Que muchas veces los seguros en las copropiedades no se contratan con unos valores asegurados que sean correspondientes con lo que se debe asegurar, al menos de acuerdo con la norma, sino que todavía, sé todavía de personas que por su ignorancia van y venden la idea al administrador, a la administración, de que para sacar el valor asegurado es simplemente medir la cantidad de metros, el área de las zonas comunes, de los espacios sociales, y que a partir de ahí, entonces, de acuerdo con el metro cuadrado, sacar el valor asegurado, pues lo cual, pues ustedes que son conocedores saben que es un error craso, que es lo que pues tiene una dificultad complicada a la hora de tasar una indemnización por los temas de infraseguro en que se pueden incurrir, principalmente por eso. Ahora, con relación a la cobertura, pues tengamos en cuenta, y ustedes seguramente lo saben muy bien, que la ley exige de manera específica la contratación del seguro de incendio y terremoto, pero pues también sabemos que en una copropiedad no se puede ver afectada solamente por incendio y terremoto, sino que hay otros riesgos que son latentes y que hay que cubrirlos. Afortunadamente, digamos que el mercado hoy en día pues es bastante generoso en materia de coberturas que se ofrece. Digamos que la invitación ahí en ese caso es a la lectura juiciosa de los clausulados, mirar que los cimientos no estén excluidos, porque algunas compañías en sus clausulados viejos, y de pronto no los han actualizado, todavía excluyen lo que eran los cimientos, los muros de contención, en fin, que pues finalmente son cosas que también forman parte de los bienes comunes de la copropiedad. Bueno, muy bien. Otro de los aprendizajes que tuvimos ahí en el proceso de indemnización pues fue que, contrario a lo que muchas veces se cree, generalmente decimos que el suelo no se daña, entonces que el suelo no tiene por qué asegurarse, pero particularmente nosotros sí tuvimos experiencias que contradicen un poquito esa teoría. Tuvimos casos donde por la disposición de la autoridad competente, se decidió que en un sector de la ciudad no se podía volver a construir, porque la calidad de los suelos eran demasiado blandos, porque la posibilidad de afectación de una falla, una falla geológica que atraviesa una parte de la ciudad de Armenia, por ejemplo, no era
conveniente volver a construir porque la posibilidad de una recurrencia pronta de un evento de terremoto con graves consecuencias era muy alta, entonces se determinó por parte de la autoridad que no se debía volver a construir ahí en esa parte. Hubo otros casos donde el edificio como tal quedó en buenas condiciones, quedó, pues, digamos que ladeado y lo que sea, pero como tal su estructura estaba bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Que se afectó el suelo. Recordemos que cuando se presenta un terremoto, hay un fenómeno que afecta al suelo que llama el de la licuefacción. Entonces ahí se altera la calidad portante del suelo y entonces las condiciones de seguridad del edificio, que aunque quede, digamos, el edificio en su estructura esté bien, hay mucha posibilidad de que haya un colapso posterior o que se vayan a seguir presentando hundimientos, que se ladee el edificio, entonces digamos que ahí hay una afectación también del suelo. Entonces, a partir de ahí fue que construimos la cobertura para suelos y terrenos, que pues en esencia lo que debe tener es dos coberturas, una para la alteración de las características del suelo que le comentaba, y en ese caso, ¿qué se tiene previsto que se indemnice? Lo que se tiene previsto que se indemnice en esos casos es los gastos en que se incurra, en este caso la copropiedad, pues cuando sea un edificio de un particular, pues los gastos en que se incurra para mejorar la calidad de la cimentación de tal manera que el edificio nuevamente quede en condiciones de seguridad habitables. Entonces, pues digamos que ahí se incurren en gastos de honorarios profesionales, en los materiales que haya que incurrir para pues, nuevos pilotajes, para modificar la cimentación, en fin, cosas que vuelvan a dejar el edificio en condiciones de habitabilidad. Y lo otro que se tiene previsto bajo esa cobertura en su diseño inicial, pues es que si un edificio, recordemos que pues un edificio necesariamente tiene que estar sobre un terreno. Entonces, si la compañía indemniza únicamente lo que es la parte del edificio, pues los propietarios van a tener que salir a conseguir un terreno para construir en otro lado. Lo que se prevé indemnizar en estos casos es el valor comercial del suelo, del terreno, para ir a conseguir un terreno de características similares en una parte donde sí se pueda construir. Ahí pues cuando diseñamos la cobertura, pues como es una cobertura nueva, como para pues no hay una estadística que nos dé no había una estadística que nos diera un soporte para diseñar un alcance muy amplio. Entonces, en ese momento la establecimos únicamente para lo que tenía que ver con la cobertura de terremoto. Y pues creo que pues así se ha mantenido. Creo que algunas compañías ya en pólizas de hogar han evolucionado a darle la cobertura para suelos y terrenos por otras afectaciones de la naturaleza. Entonces, que una inundación, que una avalancha, digamos, ese tipo de eventos de la naturaleza que también pueden afectar el terreno de manera similar a como se afectó por el terremoto. Entonces, pues pueden ser evoluciones que hayan tenido. Aquí que es importante recomendarles a ustedes que no nos conformemos con que cuando se contrate, en una póliza se coloque únicamente que tiene incluida la cobertura de suelos y terrenos, porque hay que ir a mirar, mejor dicho, hay que asegurarse de cuál es el alcance que se está dando en
la cobertura en esa compañía, porque el solo enunciado nos puede dejar, pues como en todas las coberturas, el solo enunciado nos deja en inconvenientes a la hora que se presente una posible reclamación por parte de los asegurados. Bueno, entonces, ¿vamos bien con el tiempo? Sí, señor. Claudia, si quieres, entonces abrimos el espacio para las preguntas respecto de estos dos temas que hemos visto. Aquí, digamos que nos están haciendo varias preguntas de si tú tienes claro en este momento qué aseguradoras están cubriendo el tema de suelos y terrenos. Bueno, pues yo sé, digamos que como Sura compró Agrícola, yo sé que Sura lo está otorgando. Lo que pasa es que lo está otorgando en general para las pólizas que tienen la cobertura de terremoto. Digamos que lo que pasa es que Sura no es tan activa en los seguros de copropiedades. Sabía que Colpatria también lo estaba otorgando. No sé si Previsora, pero digamos así como que yo sepa que lo estén trabajando, que lo estén otorgando, sí, hasta donde tenía entendido, Colpatria también lo estaba otorgando. Chop, pero pues no sé, creo es que hay algunas compañías que no le incluyen definiciones, que pues es lo que a mí me motiva a decirles que es importante que tengamos presente la descripción que se esté dando de la cobertura en las compañías que lo den. Aquí estoy teniendo alguna retroalimentación de todos los participantes. Te cuento que vamos ya en 180. En este momento Suramericana no está ofreciendo seguro de copropiedades. Así es. Entonces, pues obviamente a pesar de que quieran cubrir los terrenos, pues no nos juega. En este momento lo cubre AXA, Chop, Previsora, okay. Pero la definición de o sea, la cláusula de lo que habla es de la adecuación del terreno, exceptuando de pronto AXA, que tiene una definición diferente. Ok, muchas gracias ahí a los que nos comparten ese... Aquí también hablan un poco en el tema de suelos y terrenos de algunas aseguradoras que no permiten en este momento asegurar cimientos. Ese es un tema que es muy importante que lo tengan claro, porque en realidad ahí se pueden dar situaciones complejas a la hora de las indemnizaciones. Vamos que la cobertura de terremoto antes era bastante restringida porque los reaseguradores, digamos, no había mucha disponibilidad de reaseguro. Algunas compañías que han sacado las pólizas de copropiedades no han tenido en cuenta que ya los contratos de reaseguro se han ampliado más y tienen una mayor capacidad, no tienen esas limitaciones respecto de cimientos, entonces importante verificar los clausulados para que pues efectivamente sí se esté incluyendo el valor del terreno, de los cimientos, porque pues ahí se estaría primero quedando con una falencia en la cobertura que se necesita, y segundo, pues estaría incumpliendo también con la ley, porque pues dentro de los bienes inmuebles, de los bienes comunes respecto de la construcción, pues están los cimientos absolutamente bien definidos en la ley. O sea, la ley es clara que toda la parte de estructura, como son los cimientos, las columnas, las vigas, bueno, en fin, todo lo que compone el armazón del edificio debe estar cubierto. Entonces, pues ahí sí es súper importante que no incurramos en ese error de contratar una póliza que no tenga la cobertura para los cimientos, porque eso les puede generar muchas dificultades. Si uno considera que está contratando dentro de la póliza los cimientos, de alguna manera, al contratar los cimientos y pensar que los cimientos tienen que volverse a hacer, ¿no estaría incluido el tema de adecuación de terreno?
No, son diferentes porque si miramos cuando se hace por ejemplo, digamos cuando se hace un avalúo por costos unitarios, el terreno va aparte, digamos, se hace una valoración aparte del terreno y una valoración aparte para lo que es el inmueble. Es que, y así es que se debe hacer un avalúo para tener un buen nivel de aseguramiento. Entonces, el terreno, digamos, en el avalúo, ¿qué se compone? De lo que es el terreno y de lo que es la construcción. Y la construcción, pues, viene ya el detalle, y dentro del detalle viene la parte de los cimientos, la parte de las estructuras, en fin, cuando se hace por costeo unitario detallado. Otra cosa es cuando se hace por valores globales comerciales, se podía estar incurriendo en la equivocación de asegurar, supuestamente asegurar el terreno, pero que en realidad no se está cubriendo. Entonces, si se está tomando en cuenta como valor asegurado, pero no se está tomando, pero no se lo van a tomar en cuenta a la hora de la indemnización porque con seguridad está dentro de las exclusiones de la cobertura. Ok. Tengo aquí, digamos, dos preguntas relacionadas. Una recomendación, si usted recomienda que la copropiedad, la propiedad horizontal para quedar, digamos, tranquila, debería siempre tener un avalúo de alguien, pues, de la lonja. Y la segunda es el valor del terreno, ¿cómo se define? Si se define con un avalúo o de qué forma dentro de la póliza queda incluido, cómo puede uno valorar el tema del valor de suelos y terrenos. Pues mi recomendación sí es que la determinación del valor asegurado se haga a partir de un avalúo profesional. El avalúo profesional, pues digamos que hay que mirar que el evaluador, más allá de que tenga la licencia de la lonja, que tenga la calificación dentro de la lonja, pues es que sí, efectivamente, tenga los conocimientos para hacer el avalúo que se requiere para la copropiedad, es decir, a valor de reconstrucción. Porque un evaluador de la lonja que no conozca bien del tema de propiedad horizontal podría incurrir en la equivocación de hacer una valoración comercial. Y entonces no estaría jugando, armonizando con lo que se requiere para la copropiedad y para la ley. Ok. Tengo aquí varias preguntas. Perdón, termino de redondear Señor, señor. la respuesta. Por lo menos, digamos, o sea, no necesariamente tenemos que estar haciendo avalúo todos los años, porque pues también estar incurriendo, motivando a la copropiedad que incurra en costos todos los años, pues no es tan conveniente. Lo que sí es conveniente es que se revise y se ajuste con base en el índice de precios al constructor, por ejemplo, que pues, es un buen indicador, pero sí la base a partir de la cual se hagan las actualizaciones, mi recomendación es que se haga a través de un profesional, un profesional evaluador. Aquí nos hace un aporte Francisco Toro de que la lonja ya no es el regulatorio, sino el registro abierto de evaluadores y el registro nacional de evaluadores son los que hoy tienen la capacidad para hacer estos avalúos. A ver, pues hay varios aportes de todo en cuanto a que es importante que a pesar de que en el valor asegurable esté supuestamente ya incluido el tema de los cimientos, que lo recomendable es solicitarle a la aseguradora que deje registrado el valor en la póliza. Hay algunas que de entrada separan los valores, pero si no, dice que para claridad y mejor manejo dentro de los siniestros, lo mejor es dejarlo registrado dentro de la póliza.
Tengo a dos personas que por acá me levantaron la mano. Les pediría que si me pueden escribir en el chat, porque no tengo forma de ver por acá qué puedo hacer. Pero por ahora esas son las preguntas que vamos teniendo. Salvador, si quieres podemos seguir y ahora pues te vuelvo porque están llegando preguntas. De pronto más adelante trato de devolverme a este tema si me llega algo adicional. Listo, perfecto, no hay inconveniente. Entonces, Claudia, pasamos para mirar la parte de responsabilidad civil. Yo sí también en esta parte quiero ser muy insistente en recomendarles que no contraten seguros para copropiedades sin incluir una cobertura para responsabilidad civil. ¿Qué valor asegurado para responsabilidad civil? El máximo que se pueda contratar. Como sabemos aquí en los seguros patrimoniales, diferente a la parte de los bienes, que sabemos, pues hay una mayor facilidad para determinar cuál sería la máxima responsabilidad, la máxima pérdida que se va a tener en responsabilidad civil, pues no sabemos, porque depende mucho de la persona que se vea afectada. Entonces, pues si hay si a la copropiedad entra una persona con unos niveles, un independiente, un profesional independiente, con unos niveles de ingresos muy altos. Y pues, el ejemplo típico, que se está haciendo aseo y no hay las medidas de prevención correspondiente y esa persona se resbala, se cae, se lesiona gravemente o fallece, podemos tener una reclamación muy alta. Podemos tener una reclamación significativamente alta, para lo cual los 50 millones de pesos que podamos contratar para tener un seguro no tan costoso, realmente no le alcanzaría. Y pues y eso pues tiene que responder la copropiedad, pues más allá de que, mejor dicho, indistinto de que tenga o no tenga unos fondos para suplir ese nivel de cobertura que no se tiene a través de la póliza. Entonces, digamos que mi recomendación, ¿verdad?, es que le pongamos mucho cuidado al tema de la contratación del seguro de responsabilidad civil en las copropiedades. Aquí, pues, a manera de introductoria solamente, recordar, pues, que la póliza de la cobertura de responsabilidad civil es para los daños materiales y lesiones personales a terceros derivados de la posesión, el uso y mantenimiento de los predios de la copropiedad. Recordemos entonces aquí, pues, para ir entrando en materia, que cuando hablamos de terceros, cuando se constituye la persona jurídica de la copropiedad es un ente, un ente jurídico diferente a los copropietarios. Entonces, en ese orden de ideas, tanto los copropietarios como los inquilinos, como los visitantes, entran a formar parte de este grupo de los terceros, de los posibles terceros afectados. Recordemos un poquito cómo funciona el seguro de responsabilidad civil. ¿Están viendo esta gráfica del funcionamiento del seguro? Claudia. Sí, señor, la estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, recordemos entonces cuáles son como las partes principales en el tema del seguro de responsabilidad civil. Está el asegurado, pues que en este caso Salvador, es... ¿la puedes ¿sí? subir un poquito, por favor? Subir un poquito. Es que está con la parte, no, como la parte de compañía aseguradora está cortada. ¿Subir la imagen un poquito se puede?
No. Bueno, no importa, dale, así que ahí de todas maneras es claro. Vale, listo. Entonces, recordemos, está el asegurado, que pues en este caso es la copropiedad. En este caso no son los copropietarios. El asegurado en este caso es el ente jurídico, que es la copropiedad. Por otro lado están los terceros, que son los posibles afectados. Y pues por otro lado está la compañía aseguradora. Recordemos entonces que cuando se presenta una afectación a este tercero, él le puede reclamar directamente a a la copropiedad, o sea, al asegurado, pero también en virtud de la ley le puede reclamar directamente a la aseguradora, cuando se sabe que pues el asegurado tiene una póliza, entonces el tercero le puede reclamar directamente a la compañía aseguradora. ¿Qué es importante? Vuelve y juega, pues aquí los copropietarios, los inquilinos y los visitantes se consideran como terceros. Y digamos, son las personas que tienen una mayor frecuencia de interacción dentro de la vida de la copropiedad y son los que, pues, generalmente se pueden ver, o sea, con mayor frecuencia se pueden ver afectados. Es como opera aquí, pues si el tercero le reclama al asegurado, el asegurado puede indemnizarle a ese tercero, pues digamos la copropiedad, y a su vez hacerle la reclamación a la compañía aseguradora. La otra es que le dice a este tercero, a este copropietario o a este inquilino, pues que le haga la reclamación a la compañía, le da el número de la póliza y pues digamos que ya la compañía se entienda directamente con el tercero. Aquí cuando el tercero va al asegurado y el asegurado la indemniza, pues es importante que se tenga presente que no todo lo que pueda ser materia de indemnización entre el asegurado y el tercero puede ser materia de indemnización entre la compañía y el asegurado. Porque hay exclusiones que le puede aplicar la compañía y que eventualmente el asegurado de la copropiedad no le podría implicar oponer al tercero. Entonces, digamos que ahí, cuando se da la reclamación directa, pues aquí hay una menor probabilidad de que se indemnice, o mejor dicho, lo que se indemniza aquí cuando el trámite es entre la aseguradora y el tercero, pues va más a la fija de que es lo que está regulado por la póliza y que lo que se indemnice por aquí es que pues efectivamente está cubierto y pues no hay lugar a vacíos con relación al asegurado. Pues digamos en términos generales, pues cuál es como la recomendación, que sin que el asegurado, pues la administración desconozca su responsabilidad y su valor frente a los inquilinos o a los copropietarios o a los visitantes, pues es como más conveniente que en la medida de lo posible se haga la gestión de la indemnización, la atención de la indemnización entre el tercero y la aseguradora. Pero pues digamos que se pueden presentar estas diferentes situaciones. Esto pues me parece que es un mapa que nos ayuda mucho a ubicarnos respecto de los niveles de responsabilidad y respecto de quiénes la regulan. Porque la reclamación entre el tercero y el asegurado pues está regulado por un lado por la ley y por la reclamación entre el tercero y la aseguradora está regulada por la póliza y la reclamación entre el asegurado y la compañía cuando se hace la reclamación está regulado pues también por la póliza. Bueno, recordemos así muy brevemente
cuáles son los amparos que generalmente se dan en las coberturas de responsabilidad civil, los temas de incendio y explosión, el uso de ascensores y escaleras, los eventos sociales y deportivos, la participación en ferias y exposiciones, la vigilancia en de las instalaciones. Aquí muy importante el uso de los parqueaderos dentro de las instalaciones de la copropiedad. Los amparos adicionales, digamos que el tema de vehículos, hay algunas copropiedades comerciales o industriales para las que aplica, pero pues en las copropiedades residenciales realmente no hay mucha utilización de la responsabilidad civil de vehículos, porque generalmente las copropiedades residenciales no tienen vehículos propios, sino eventualmente de contratistas, que sería para los que aplicaría. La parte de responsabilidad civil patronal, los gastos médicos, y pues aquí quiero resaltar el tema de la responsabilidad civil cruzada. ¿Por qué la destaco? Porque hay veces no es tan conveniente tener esta cobertura de responsabilidad civil cruzada para efectos de la administración. Porque, ¿por qué se lo digo? Porque muchas veces generalmente las coberturas de responsabilidad civil cruzadas pues están sublimitadas. Entonces, si se tiene contratada, por decir, una póliza de responsabilidad civil de 500 millones de pesos y hay una responsabilidad civil cruzada en el mejor pues en un buen nivel que le pueda dar la compañía, entonces estamos hablando de 100 millones de pesos. Pero, pues, ¿qué pasa? Recordemos cuál es un poquito la historia de la cobertura del anexo de responsabilidad civil cruzada. Eso nació en las pólizas de responsabilidad civil para las obras civiles, donde si un contratista, por decir, el que estaba haciendo las obras de excavación, le causaba un daño al contratista que estaba haciendo la parte hidráulica, el tema hidráulico. Entonces, digamos, esas reclamaciones entre esos contratistas se cubren a través de la responsabilidad civil cruzada. Esto, pues, fue siendo tomado por otras coberturas, entre esas las de algunos casos de las de copropiedad, de responsabilidad civil para copropiedades, pero estas veces no es tan bueno. ¿Por qué les digo que no es tan bueno? Casos que yo he tenido, por ejemplo, de una copropiedad donde tenía una póliza una cláusula de responsabilidad civil cruzada. Creo que la póliza valía como 500 millones en la RC general y tenía como una sublímite para RC cruzada como de 50 millones de pesos. Un copropietario salió y dejó la llave abierta porque se había ido el servicio de agua, y cuando volvió el servicio de agua, pues lo típico, se inunda el apartamento y le cae el agua también al apartamento de abajo. En este caso, ¿qué les cuento? En el apartamento de abajo había alguien que tenía un estudio fotográfico, pues con todos los químicos que manejan ahí, con todo el material que manejan, y digamos que todo eso que se dañó, fueron como 200 millones de pesos, más o menos lo que recuerdo. Entonces, mire que el tener la cobertura, ese copropietario, al que la compañía solo le indemniza 50 millones de pesos, va a reclamarle a la copropiedad por la diferencia, es decir, en este caso por 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque pues había una póliza contratada por la copropiedad, y entonces termina involucrándose a la copropiedad en un problema entre copropietarios, y viene, pues digamos que a veces por tratar de dar un beneficio, termina perjudicándose a la copropiedad por un tema que deben solucionar entre el copropietario que afectó al dueño de este material y pues el dueño de ese material. Entonces, por eso digamos que
el tema de la cobertura de responsabilidad civil cruzada, pues no, pues de mi parte, ¿no? Pues no es que la recomiende mucho, o si no, pues digamos que se hagan las precisiones en el sentido de que no se vaya a confundir la responsabilidad de los copropietarios con la responsabilidad de la copropiedad. Esto pues habrá posiciones, habrá opiniones diferentes, pero yo les cuento desde mi experiencia y desde mi punto de vista pues de situaciones que se han presentado ahí. Bueno, con relación a algunas exclusiones que me parece conveniente tenerlas presentes también, las resalto acá. El tema de los eventos de la naturaleza, que pues digamos si se presenta un terremoto, pues si está contratada la cobertura de daños, pues operará la cobertura de daños. Y pues digamos, al tratarse de un evento de la naturaleza como tal, está excluido en cuanto tiene que ver con responsabilidad civil. Entonces, pues muchas veces se pretende que las deficiencias en el seguro de daños, en el seguro de la copropiedad, sean suplidos por la responsabilidad civil de la copropiedad, pues esa realmente es una demanda que no prospera. La parte de actos malintencionados de terceros también, por ejemplo, cuando se presentó en el centro comercial andino el tema de una bomba que colocaron ahí, pues algún grupo que estaba con el ánimo de crear terror, se pretendió hacer una reclamación por responsabilidad civil a la compañía que tenía contratada la póliza de responsabilidad civil, pero pues digamos que en esencia, digamos que a mí como dueño de un negocio, pues no, pues digamos que me es ajena la responsabilidad de un tercero que venga a causarme daño a mí o causarle daños a un tercero, por eso pues digamos que está prevista como exclusión. Ahora, para negocios muy grandes, hay algunos casos donde se consigue, pero ya vía reaseguro facultativo, una cobertura excepcional para el tema de actos malintencionados de terceros. ¿Por qué? Porque es que hay veces los afectados, con razón, dicen, es que porque ese terrorista le quería causar un daño a usted como centro comercial, bueno, digamos al centro comercial, pues para causar el impacto de terror que se quede. Entonces me afectó a mí individualmente. Entonces, ahí hay un tema que a la luz de la cobertura normal de responsabilidad civil está descubierto, está excluido, perdón, y a raíz de la legislación, pues también. Pero pues como para suplir esas necesidades que se tienen, hay veces, pues digamos que ya sé de algunos casos donde se han tramitado coberturas, pero bajo temas de un reaseguro especial, porque los contratos normales de reaseguro, pues obvio los tienen excluidos. Bueno, el otro tema es la parte de bienes bajo cuidado, tenencia y control del asegurado, que es conveniente también que lo miremos y que miremos sobre todo el alcance de la cobertura que se da bajo estos anexos, porque muchas veces se confunden y se pretende reclamar bajo la cobertura de bienes bajo cuidado, tenencia y control. Por ejemplo, cuando entran los ladrones a un apartamento o a un local o a una oficina dentro de una copropiedad, y pues ese no es el objetivo de esta cobertura. Bueno, para redondear el tema de responsabilidad civil, algunos de los eventos típicos que se presentan en las reclamaciones
responsabilidad civil en las copropiedades. El típico, pues digamos, el tema del funcionamiento inadecuado del ascensor. Puede haber el golpe o el estrangulamiento, entonces ahí hay una clara responsabilidad de la copropiedad por tema de mantenimiento del ascensor. Entonces, pues digamos, aquí pues a nosotros que nos corresponde como profesionales de la administración de riesgos de un cliente como es la copropiedad, pues hacerle ver la importancia de el mantenimiento de estos aparatos para que no se vayan a venir temas de reclamaciones por causa de fallecimiento o de lesiones a las personas como consecuencia de que la puerta del ascensor se cierre bruscamente y atrape a una persona. El tema de la caída de personas en los fosos de los ascensores también es algo que con relativa frecuencia se habla en los medios de comunicación de situaciones de personas que han caído porque se abre la puerta y resulta que la cabina no está, pero lo que está es el hueco donde se caen las personas. Otro es la parte, y pues esto tiene que ver también mucho con la orientación que nosotros demos respecto de la importancia del mantenimiento. Hemos escuchado también situaciones de incendio y explosión en los depósitos o en los ductos de basura. Eso también es una posible responsabilidad que se le puede derivar a la copropiedad por afectación a copropietarios por lesiones producto de esa explosión o por daños en los apartamentos también. Caída o desprendimiento de partes de la edificación. En los parqueaderos, en algunos casos se presenta pues que se caigan losas sobre, o partes de losas sobre los vehículos que están parqueados. Eso pues forma parte de la responsabilidad de la copropiedad que también prospera pues una demanda. La ruptura de instalaciones hidráulicas, ahí en algunas ocasiones se presentan dificultades para determinar si la instalación hidráulica que se rompió corresponde a la parte privada o corresponde a la parte común, pero pues también son eventos que se presentan y que generan reclamaciones. Esta es muy frecuente, la de inundaciones por causa de grifos que se dejan abiertos cuando no hay suministro de agua. Que es donde les digo que pues en uno de los casos donde hay que tener cuidado con el tema de la cobertura el anexo pues de responsabilidad civil cruzada. La operación inadecuada de las puertas o barras de control de acceso a los parqueaderos. Pues aunque ya cada día hay una mayor automatización, pues también se pueden presentar fallas en la parte automática, pero son menos frecuentes que cuando son operados directamente por los vigilantes. Esta es muy frecuente, el tema de la caída de personas circulando por zonas húmedas o sin iluminación. Entonces, pues aquí importante, pues, sí, cuando estemos visitando, haciendo alguna visita, pues si detectamos, por ejemplo, que no hay una adecuada señalización y eso pues puede generar la caída de personas, pues no está por demás una recomendación de prevención sobre esa parte de la operación de limpieza que se esté haciendo dentro de la copropiedad. Y los accidentes de trabajo del personal de la copropiedad o de contratistas, hay que tener mucho cuidado, digamos, o recomendarle pues a las administraciones que sean pues juiciosas en la exigencia a los contratistas, pues, a los plomeros, a los electricistas, a los albañiles, a los jardineros, cuando no es personal directo de la copropiedad también, que se exija que las personas que se vinculen con esos contratos tengan su correspondiente vinculación al sistema de seguridad social, porque muchas veces
se peca de informales contratando personas y pues digamos que en actos de buen corazón terminamos afectando a la copropiedad, porque si una persona de estas tiene un accidente dentro del trabajo que está realizando y no cuenta con las coberturas de seguridad social adecuadas, pues muy seguramente vamos a tener una reclamación para la copropiedad, lo cual pues nos puede llevar, como veíamos también, a incurrir en gastos significativos y pues si la cobertura de responsabilidad civil que se tiene contratada no es suficiente, pues seguramente vamos a tener dificultades frente a los copropietarios. Bueno, Claudia, pues esto era lo que les quería, lo que les quería compartir, entonces nos quedaría Mira, un espacio. tengo aquí varias Sí, preguntas en el tema de responsabilidad civil. listo, vale. Eh, Martica Gavilanes nos pregunta, ¿en la responsabilidad civil extracontractual patronal se cubre a personas de aseo y toderos de firmas especializadas o necesariamente deben ser empleados contratados por la copropiedad? Está previsto para empleados de la copropiedad. Ok, si uno necesitara hacer algo, ¿cuál sería tu recomendación? Si necesitara hacer algo, ¿en qué sentido? En que queden incluidos de pronto de firmas especializadas. Pedirle a la firma especializada que la tenga y la soporte o ¿cuál sería la recomendación? Pues aquí la recomendación es que, pues digamos, lo primero es que cada una de las partes tenga contratada la correspondiente responsabilidad civil y la correspondiente seguridad Social. social. Ujú. Eso es, digamos, como la recomendación, porque digamos que vuelve y juega, meter a la administración en temas que no le corresponden, entonces se puede quedar corta y vamos a tener dificultad. Ya no vamos a tener el agradecimiento de que me ayudó con los 50 millones de pesos, sino que vamos a tener la inconformidad de que solamente me dieron 50 millones y no me cubrieron los 150 que me hizo falta. Y ese es un problema para la copropiedad y para la administración. Entonces, lo mejor es asegurarse de que cada una de las partes tenga contratadas sus Propias coberturas responsabilidades. adecuadas y la Ok. seguridad social. Ok. Juan Roa nos pregunta que en el tema de RC contratistas y subcontratistas hay compañías que la ofrecen en exceso de la póliza de RC de contratistas y subcontratistas. Jurídica y económicamente esto afecta a la copropiedad ya que debe reclamarle primero una póliza y luego hacer la reclamación de la segunda póliza. Le dice que cuál es su opinión al respecto. Te voy a pedir el favor que me lo vuelvas a leer porque un poquito más despacio. Digamos que lo que entiendo de la pregunta es Sí. que hay unas aseguradoras que el RC contratistas, hay una segunda póliza contratada en exceso y uno debería primero reclamarle a una de las pólizas y luego ir a la capa superior. Pues digamos que mi recomendación siempre es mejor que sea una sola cobertura. Pues ya digamos que coberturas por tramos es cuando tenemos pues unos valores asegurados muy altos, pues que lo justifiquen, pero digamos con límites bajitos pues no lo veo necesario. Ahora, tengamos en cuenta que, y pues gracias por el comentario que nos hace el compañero, es que las coberturas de responsabilidad civil patronal y las coberturas de responsabilidad civil patronal, digamos, derivadas eh, o mejor, que también contraten los contratistas, valga la redundancia, siempre operarán en exceso de la seguridad social y pues es específica para los eventos de accidentes de trabajo. Por ejemplo, no se cubre responsabilidad civil por enfermedad profesional, por enfermedad laboral, sino únicamente para lo relacionado con accidentes de trabajo. Entonces sí, siempre se debe
pues de acuerdo con las condiciones establecidas en las pólizas, siempre se debe acudir primero a la indemnización por temas de seguridad social. Si la cobertura que da la ARL o la EPS, pues en este caso sería más la ARL, no son suficientes y los afectados pretenden una reclamación adicional, pues ahí sí ya se acude a la cobertura de la RC patronal que se tenga bajo la póliza de responsabilidad civil. Ok. Mireya nos pregunta, y tiene que ver, y aquí hay varias preguntas que tienen que ver con zonas comunes de uso privado. Entonces, digamos, nos está diciendo que tiene una terraza, que es de una zona común de uso privado, que por una falta de emboquillado está presentando una humedad dentro del inmueble de abajo. Que si nos puedes ampliar un poquito dentro de esta situación, el tema de responsabilidad civil, cómo funciona, si es necesario tener un tema de zona común interna especificado en la póliza y casos como este donde los daños que se ocasionan tienen que ver con zonas comunes, pero de uso exclusivo, tienen algún manejo diferente. Bueno, digamos que como me lo describes, digamos que es un evento que le genera responsabilidad civil a la copropiedad frente al tercero afectado, que sería este inquilino. Pero, en estricto sentido, no hay una generación de responsabilidad de cara a la aseguradora, porque se trata de un evento paulatino, de un evento gradual, de un tema de mantenimiento que está excluido, está dentro de las exclusiones de la póliza de responsabilidad civil. Entonces, ahí, digamos que lo que se tiene que convenir, que digamos, ya tiene que llegar a un manejo, es mirar qué tiene establecido el reglamento de propiedad horizontal respecto del mantenimiento de esos bienes de uso, bienes comunes de uso exclusivo. ¿Quién es el responsable de ese mantenimiento? Si el responsable de ese mantenimiento es el copropietario que está haciendo uso de esa terraza, él es el que le tiene que responder al, al tercero pues que vive en el piso de abajo. A falta de claridad, pues sí, digamos que hay una corresponsabilidad de la copropiedad que también tendría que entrar a responder por los daños que se le estén causando a ese, pues a ese tercero, pues digamos la parte de bien privado, digamos los acabados que tenga ese apartamento o los daños como el que yo les describía antes que se pueda presentar, no sé, en un electrodoméstico, pues digamos en un mueble, bueno, lo que sea, pero en estricto sentido no es un evento materia de reclamación por responsabilidad civil, porque es un tema paulatino, es un tema de mantenimiento. Perfecto. Bueno, me siguen llegando preguntas de cómo se valora el suelos y terrenos y si la valoración tiene que ser a valor comercial o de qué forma pueden hacerse ese tipo de valoraciones. Sí, digamos que el terreno sí específicamente, pues, como lo tenemos, como lo diseñamos la cobertura en su momento, sí era para que para que el terreno, la valoración se haga con base en valor comercial. Ya la parte del inmueble, de los cimientos, digamos, de las posibles adecuaciones a los cimientos, sí se tenía previsto un porcentaje del valor del edificio. Si recuerdo bien, era máximo el 30% del valor del inmueble.
y se contrataba un límite a primera pérdida. Entonces ahí no hay lugar, digamos, a tema de infraseguro por ese concepto, sino porque se va un límite por valor de primera pérdida del edificio. Hasta un porcentaje pues que se puede convenir, el 20, el 30, 40, no sé. Pero normalmente estábamos hablando de entre el 20 y el 30% del valor del inmueble como tope máximo, y pues también colocábamos un tope en valor absoluto. Recuerdo en su momento eran como 1.000 millones de pesos. Porque, pues como es una cobertura nueva, aún, digamos, aún después de 20 años, sigue siendo una cobertura nueva. Pues nosotros fuimos pioneros en eso, porque a nivel mundial no había y son muy pocas las partes donde existe esa cobertura. Entonces, pues por eso se dio con esos parámetros cautelosos. Pero Ok, pues en concreto, pues para redondear la respuesta, el valor del terreno a partir del valor comercial y el valor asegurado para la parte de adecuaciones, un porcentaje del valor del inmueble, la primera pérdida. bueno, aquí Marta Sánchez nos dice que una recomendación que ella siempre sigue, específicamente en el tema de terrazas privadas, que es donde podemos tener mayor dificultad con los temas de responsabilidad civil, que es importante aclararle a los dueños del apartamento o al arrendatario cómo se maneja el tema si se presenta un siniestro, ya que muchas veces pues sí están cubiertas ciertas partes del siniestro, pero otras que tendrían que ver con una póliza de hogar no están cubiertas. Ok, Sí, pues gracias, Marta. bueno, ¿qué otras cosas están aquí? Tenemos pues algunos temas de la responsabilidad cruzada, porque digamos que en responsabilidad cruzada lo que aquí están comentando es la responsabilidad cruzada, básicamente tres partes, dicen, una que es entre la copropiedad y el copropietario, entre el copropietario y la copropiedad, y entre copropietarios. Entonces, para hacer claridad que el ejemplo en el que tú estabas hablando era RC cruzada entre copropietarios, que era el que podría, según tu experiencia, tener alguna dificultad. Listo. Yo sí les quiero hacer pues muchísimas gracias por la pregunta, porque vale para hacer una respuesta muy importante y para darles claridad. Responsabilidad cruzada entre la copropiedad y los copropietarios no existe. No hay lugar a que exista, porque la copropiedad es un ente jurídico diferente a los copropietarios. Entonces ahí no aplica la figura de responsabilidad civil cruzada. Entonces en este caso, digamos que ni de los copropietarios hacia la copropiedad, hay una responsabilidad civil directa. No es cruzada, es una responsabilidad civil directa si la copropiedad, por un hecho negligente, por una omisión, le causa daño a un copropietario. Vuelve el ejemplo típico, el del ascensor, el copropietario que sale al ascensor y se encuentra y se va al foso. Eso ahí no hay responsabilidad civil cruzada, hay una responsabilidad civil directa de la copropiedad hacia ese copropietario, hacia ese inquilino o hacia ese visitante. Entonces, igual, si un copropietario, el ejemplo que se me viene, llegó tomado y entonces se llevó por delante la garita, o se llevó por delante un cerramiento, entonces ahí no hay responsabilidad civil cruzada entre el copropietario y la copropiedad, hay una responsabilidad civil directa de un tercero que se llama copropietario, que dañó los bienes de la copropiedad, y una copropiedad a la que le tiene que responder, pero de manera directa, no de manera cruzada. Entonces, ahí la única figura para la que cabría el tema de la responsabilidad civil cruzada es la reclamación entre copropietarios o entre
Sí, digamos que sería entre copropietarios. El resto son sí, responsabilidades civiles directas. Pero muchas Perfecto. gracias por la pregunta. Digamos que al final, aquí José Abel nos está diciendo que en ese caso, en la RC Cruzada, los copropietarios son terceros, tratados Correcto, como terceros. Entonces, la exactamente. respuesta es que sí. Ajá. Sí, 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 Eh, correcto. Es que cuando nace el ente jurídico, copropiedad, que tiene un NIT, que digamos, eso fue de las ganancias importantes de la ley 675, que consolida y que deja muy claro que el ente jurídico, o sea que la copropiedad nace como un ente jurídico diferente a los copropietarios. Por eso pues tiene su NIT, por eso tiene, digamos, una identidad propia y como tal tiene que responderle ya a las terceras personas. ok. Bueno, Salvador, yo aquí estoy viendo que más o menos la mayoría de preguntas, pues digamos, están cubiertas. Ok, señores, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde con Sinergias. Como siempre, ustedes son nuestra razón de ser y por lo tanto queremos que todos sigamos creciendo, aprovechando estos espacios. Nos vemos dentro de 8 días en otra charla con Sinergias. Gracias.